Gracias, Brice. Bien, disculpar el retraso, pero que quería que las medallas de Extremadura conocieran la noticia antes de hacerla pública, y hay alguno que me ha costado un poquito más localizarlo. Bien, pues empiezo por ahí. Las medallas de Extremadura del año 2018 serán para Sor Cristina Arana Astigarraga. Sor Cristina es una monja de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl que está a cargo del comedor social de Badajoz, del comedor social Virgen de Acogida en la calle Martín Cansado. Tiene 94 años y es una persona que lleva 70 años en la ciudad de Badajoz, que es muy querida por su larga trayectoria, primero como trabajadora del Hospital Provincial y luego ya desde hace muchos años trabajando todos los días dando la comida a la gente que más lo necesita. Para el periodista Ángel Sastre Canelas, periodista especializado en conflictos, natural de Don Benito, que, como bien sabéis, estuvo secuestrado por el Frente al-Nusra, el filial de Al-Qaeda, desde julio del año 2015 hasta mayo del año 2016. A la investigadora María Victoria Gil Álvarez, natural de Almendralejo, que es al mismo tiempo presidenta de la Asociación Extremeña de Alérgicos a Alimentos y mentora del proyecto STEM Talent Girl. Es una investigadora de reconocido prestigio, con un amplio currículum en ese sentido y también muy vinculada con el movimiento para que los alérgicos puedan desarrollar su vida con normalidad, ¿no? Desde el punto de vista de esa medalla, con que sabéis que no hay nunca criterios establecidos, pero hay una serie de criterios no escritos para el mundo de la música, pues la reciben ex aequo tanto la Federación Extremeña de Bandas de Música, por su trabajo de difusión de la música de bandas en la comunidad autónoma. La integran hoy más de 3.000 músicos federados en 62 bandas a lo largo y ancho de toda la región. Y junto a la federación, el grupo musical Manantial Folk, que, como sabéis, lleva desde el año 1981 trabajando desde Madrigal de la Vera y el Raso de Candeleda, 35 años recuperando y actualizando el folclore, especialmente en toda la zona de Gredos, de la Vera y del Valle del Tietar, y a lo largo y ancho también de toda Extremadura. Y en representación de ese grupo de personas, de extremeños también ilustres que han estado o que han desarrollado una parte importante de su vida fuera de Extremadura, pues tenemos a don Gonzalo Martín Domínguez, que ha estado al frente de la Casa de Extremadura en Sevilla a lo largo de muchos años, natural de San Martín de Trevejo, y que ha sido una referencia para todo el mundo de la emigración y para todo lo que ha significado la relación de Extremadura con las casas de Extremadura en el exterior, ¿no? Y a título póstumo a don Jaime de Jaraiz, don Jaime García Sánchez, que nació en Jaraiz de la Vera en el año 1934 y que ha sido un pintor que ha llevado siempre el nombre de la región y el de Jaraiz por las salas de exposición de todo el mundo durante más de 30 años, ¿no? Este es el grupo de extremeños que van a recibir el próximo día 7 de septiembre el máximo galardón regional y que constituyen, obviamente, pues una representación de lo mejor de nosotros mismos, que hoy desde aquí quiero reconocer en nombre del conjunto de extremeños y extremeñas. El Consejo de Gobierno de hoy, además, ha aprobado medidas importantes que suman más de 32 millones de euros, que tienen que ver con diversas políticas como las educativas, sociales, medio ambiente, agricultura o infraestructuras viarias. Esto se suma al acuerdo que también ha tomado el Consejo de Gobierno para la subida salarial a los empleados públicos, que se llevará a cabo a lo largo de los 3 próximos meses en el ámbito de la sanidad, de la educación y de la Administración General, tan pronto como se pueda llevar a cabo, pero en cualquier caso, ya digo,
bien en la nómina de agosto, de septiembre o como muy tarde de octubre, será pagada con efecto retroactivo del pasado 1 de enero y en los términos en los que se ha acordado con los sindicatos en la mesa de negociación, ¿no? Hemos manifestado también la conformidad a la tramitación de la propuesta de ley de garantía de la autonomía municipal de Extremadura y hemos nombrado un nuevo director general de deporte, puesto que la actual directora, Conchi Bellorín, va a pasar a desempeñar la dirección del gabinete del Consejo Superior de Deporte y su plaza la ocupará Manuel José Hernández Hernández, que es licenciado en Actividad Física y el Deporte y maestro en Educación Primaria y Educación Física, con una larga trayectoria en el mundo deportivo. Respecto a infraestructuras, hemos autorizado la contratación de 4 actuaciones en carreteras extremeñas con un presupuesto de más de 6 millones de euros, en la EX 105 en Guareña, en la EX 209 en Torremayor, en la seguridad vial en la zona de conservación vial de Zafra y la mejora de la seguridad vial en la zona de conservación de Badajoz. Hemos autorizado también la contratación de obras de acondicionamiento y de caminos rurales por valor de 2.036.000 euros. En concreto, para los caminos de Aceucha a Pescueza, del camino de Viandar a la Garganta de Cuartos, del acceso este a Sauceda en Pino Franqueado y el camino rural público de Piedrabuena. También hemos aprobado ayudas para la internacionalización, con la convocatoria de las ayudas destinadas a incentivarla para los ejercicios 18 y 19, con un presupuesto de 485.000 euros. Igualmente, hemos aprobado la convocatoria de las ayudas para las inversiones en activos físicos vinculados a la producción agroindustrial para las explotaciones agrarias en este año 2018, con un presupuesto de 1.500.000 euros. Igualmente, la contratación de obras para la mejora de ecosistemas adhesados y otros terrenos e infraestructuras forestales en montes gestionados por la Dirección General de Medio Ambiente por valor de 3.125.000 euros. Y hemos hecho el pronunciamiento previo, es decir, ha echado a andar el trámite de aprobación del proyecto de Ley de Protección Civil y de Gestión de las Emergencias en Extremadura. También hemos aprobado la segunda edición de la convocatoria de subvenciones para el presente ejercicio en lo que tiene que ver con el programa de formación en alternancia con el empleo de innovación y talento que forma parte del Plan de Empleo Joven, en la importación de a 4.826.000 euros. También hemos aprobado el decreto por el que se crea el Conservatorio Profesional de Danza de Extremadura y una inversión para garantizar el adecuado funcionamiento de los palacios de congresos de Mérida, Cáceres, Plasencia y para la finalización del Palacio del Cerezo del Valle del Jerte, con una inversión de 862.000 euros. Igualmente, hemos aprobado el proyecto de decreto por el que se acuerda la implantación de vuestra carrera, de la carrera de periodismo, del grado de periodismo en la Universidad de Extremadura. Y, por último, la urgente ocupación para que en el Ayuntamiento de Torrecilla de la Tiesa se pueda iniciar la obra denominada ampliación de residencia de mayores. De todo esto y del resto de cosas aprobadas en el Consejo de Gobierno os darán cumplida cuenta desde el Gabinete de Prensa. Igualmente, trasladaros que después de una conversación la pasada semana con el grupo tabaquero Altadis, me han comunicado en la mañana de hoy que amplían la contratación en esta misma campaña un 8%, lo cual es una muy buena noticia para el conjunto de los tabaqueros del Campo Arañuelo y de la Vera y del Valle del Alagón y para toda Extremadura, ¿no? Yo creo que es una buena noticia que en tiempos en los que, después de muchos años de irse reduciendo la contratación, hubiéramos nivelado, estabilizado la contratación y ahora venga la noticia de que se incrementa en un 8% en el caso de una de las empresas, pues creo que será un motivo de alegría para todo un sector que obviamente está preocupado por la estabilidad de su negocio, ¿no? Preguntas, las que queráis, y sobre lo que queráis. Buenos días. La última. ¿Cuantifica el 8% en cuánto es? ¿Cuántos kilos más? ¿Lo sabe? Entiendo pues mira, que es sobre lo pactado Es el 8% de un veintitantos por ciento, que es lo que Altadis... Entiendo que es sobre la cantidad que ya se sabía, ¿no? Sí, mira, un 8% de la cantidad que ya se había acordado, que ya digo que es un veintitantos por ciento del total de la contratación.
Sobre el tema de la ley de autonomía local, en resumen, ¿qué se pretende? ¿Se le va a dar más financiación a los ayuntamientos, más descentralización? Más descentralización y, sobre todo, más clarificación. La ley de autonomía local lo que pretende es, de una vez por todas, y después de 35 años de autonomía, que los ayuntamientos tengan su ley propia, donde, primero, la suma de muchas cosas que están dispersas puedan tener cabida y, además, donde se reconozca con toda claridad la autonomía de los ayuntamientos a la hora de decidir sus destinos, ¿no? Podría poner un ejemplo. Pues el Fondo de Cooperación pasa a formar parte de la financiación de las haciendas locales y no depende de la voluntad del Gobierno de turno que quiera o no quiera reconocerlo, por poner un ejemplo, ¿no? Pero como eso en los distintos ámbitos de las leyes que tenemos en nuestra región, ¿no? Presidente, buenos días. Buenos días. Dos preguntas. Mañana se reúne Casado con el presidente del Gobierno. Telón de fondo, esas palabras de Casado sobre los inmigrantes. ¿Cómo analiza usted la situación que está pasando y ocurriendo en España? Y también preguntarle sobre las palabras de esta semana del presidente del Partido Popular, Monago, sobre el tema del matadero en el sur de Extremadura. Respecto a lo primero, pues que espero, y les confieso y te confieso sinceramente, y deseo que el nuevo presidente del Partido Popular sea capaz de entender que se puede ser gobierno, se puede ser oposición, pero hay que ser hombres o mujeres de Estado. Y ante posiciones que tienen que ver con el Estado, pues sea capaz de estar al lado del gobierno, como por cierto hemos hecho desde el Partido Socialista cuando así se nos requirió. Y pongo varios ejemplos, cuando así fue necesario para la toma de decisiones en Cataluña o cuando así fue necesario en algunas de las decisiones sobre el techo de gasto, ¿no? Cada uno tenemos nuestras ideas, cada uno tenemos nuestros principios, cada uno tenemos nuestras convicciones, pero solo tenemos un país que se llama España y de él somos responsables todos, estemos en el Gobierno o estemos en la oposición, ¿no? Respecto a lo que decía el señor Monago sobre el matadero, 2 meses tarde. Es decir, ha traído a la actualidad un problema que hace 2 meses ya quedó prácticamente resuelto, ¿no? Lo que ocurre es que las soluciones que hemos puesto encima de la mesa y que hemos abordado con la empresa o con el grupo de empresas que han tomado la iniciativa, pues nos llevan a desarrollar diversas gestiones para que puedan ser posibles, ¿no? Cuando estuve reunido con el ministro de Agricultura, don Luis Plana, una de las razones de esa reunión era precisamente el asunto del matadero, ¿no? Y las distancias que hay con explotaciones porcinas, ¿no? Yo puedo asegurar con toda claridad, no solo no se va a ir ninguna empresa de las que puedan radicarse en Extremadura, ¿no?, sino que habrá muchas que en estos momentos no tienen pensado venir y que, como consecuencia de las modificaciones que estamos haciendo y de las políticas que estamos haciendo, van a tener su cabida aquí, ¿no? Un claro ejemplo, el nombramiento de la nueva consejera, ¿no? El hecho de poner a una persona experimentada que conoce perfectamente el sector energético es porque ahora mismo, en estos momentos, se están tomando decisiones importantísimas, trascendentales, por parte de muchas empresas para ver dónde se van a instalar. Instalarse en sitios donde al frente de esos departamentos hay gente que conoce perfectamente el sector, que está en contacto permanente con el sector, pues es un elemento que ayuda y por esa razón, entre otras razones, he tomado la decisión de que fuera ella y no otra persona la que asumiera la consejería. Es un gesto con claridad de apuesta de Extremadura por las energías renovables y, sobre todo, por la futura implantación de empresas del sector energético en nuestra región. Sí, buenas, presidente. Yo quería preguntarle qué le parece la pretensión del Ministerio de Fomento de traspasar a las comunidades autónomas la concesión de licencia VTC. A mí me llamó el ministro el domingo para ver mi parecer. A mí no me parece mal. Es decir, que España es un país absolutamente descentralizado, ¿no? Que las decisiones se puedan tomar en contacto con la realidad en la que se vive parece razonable, ¿no? No parece razonable que desde un despacho en Madrid se tomen decisiones que tienen que ver con las licencias de taxi o con las licencias de coches con conductor, ¿no? Otra cosa distinta es que, y me conocéis y sabéis mi espíritu jacobino, otra cosa es que haya algunos criterios generales. Es decir, si eso puede venir acompañado de algunos criterios generales que permita armonizar
de alguna manera para que no sea una cosa y la contraria en unas regiones o en otras, me parecería también razonable, ¿no? Pero, en cualquier caso, si evidentemente esa competencia lleva aparejada algún tipo de trascendencia económica, tendrá que venir dotada. Eso es una obviedad. Como todas las competencias que se transfieren, cuando vienen tienen que trasladarse a aquello que se llama el coste efectivo de los servicios. Es decir, si esa competencia lleva aparejada un gasto, tendrá que venir acompañada de los recursos correspondientes, ¿no? Pero, en principio, no me parece mal. Buenos días. Hablaba antes de esa ley de autonomía local. No sé si si hay previsto una reestructuración de competencias o no, lo digo al hilo de las quejas del Ayuntamiento de Badajoz sobre el tema de los colegios. Eso por un lado. Y por otro, salían ayer los datos sobre el pago a proveedores y se va recortando en cada dato que sale, se va recortando un poquito más ese plazo, pero sigue un poquito por encima de la media de Extremadura. No, hemos tenido ahí alguna tensión en este mes. Probablemente la tengamos también el mes que viene. Espero que en el último trimestre del año se pueda corregir, ¿no? Ha habido un afloramiento como consecuencia de la puesta en marcha del confirming del Servicio Extremeño de Salud, para poderlo, cuando se ha abierto el confirming, cuando se abrió el confirming, se produjo una incorporación de facturas que han retrasado unos días. Pero espero y deseo, porque estamos haciendo un verdadero esfuerzo, me atrevería a decir que titánico, por cumplir nuestros compromisos con la Ley de Estabilidad, ¿no? No, hay cosas como esa, por ejemplo, que están en otras leyes, ¿no? Y está muy claro. Cuando hay que construir un colegio en una ciudad, lo construye la Junta. De hecho, el ejemplo lo tenemos ahora con la licitación del Colegio de Cerro Gordo. Cuando hay que construir un colegio, lo construye la Junta. Cuando de lo que estamos hablando es de mantenerlo, lo mantienen los ayuntamientos. Eso está en la ley. Sí, yo le quería preguntar, ahora que ya se ha confirmado que el exconsejero Navarro va a estar al frente de Enresa, no sé si esto va a suponer un mayor diálogo a la hora de temas abiertos como puede ser la central nuclear de Almaraz de cara a futuro. Y también le quería preguntar, en torno a la ley esta de competencia local de las entidades locales, sobre el conflicto que hay abierto entre Torrefresneda y Guareña, un poco la situación que se está enquistando, parece, día a día. Bien, respecto a lo primero, esto significa y representa, en primer lugar, algo tan claro como que al frente de una de las principales empresas públicas del país se sitúa una persona enormemente capaz y conocedora desde el minuto uno de lo que tiene entre manos. Segundo, significa colocar a un extremeño con pleno conocimiento de causa en el núcleo de decisiones que tendrán que tomarse en los próximos años en nuestro país. Yo ahora que ha pasado, os diré con toda claridad que cuando se conforma el nuevo Gobierno, yo tenía muy claro dónde quería que hubiera dos extremeños, y una era en Cetarsa y otra era en Enresa. Porque Cetarsa y Enresa, las empresas públicas que tienen un importante papel en la toma de decisiones, ¿no? Y él va a estar ahí. Ya lo hemos dicho en multitud de ocasiones, que lo que hay que hacer es abrir un diálogo sincero y franco de todas las partes afectadas para que este país no legisle a golpe de intuición ni de invención, sino que defina cuál va a ser su mapa energético de futuro y en base a eso se establezca un calendario adecuado de finalización de la vida de las centrales nucleares, ¿no? Ha dicho en muchas ocasiones, son energías del pasado, pero a las que habrá que buscarle alternativas de futuro. Y desde luego plenamente convencido y decidido a que en ningún caso permitiremos que eso ocurra mientras no haya alternativas claras, ¿no? Y que quien vaya a estar en ese mundo de las decisiones y de las alternativas sea alguien que ha sido el consejero de Economía e Infraestructura, hombre, a mí me da bastante tranquilidad, ¿no? Respecto al otro era a Guareña. Sí, ayer he estado con ellos, tanto con el alcalde de Guareña como con el alcalde de Torrefresneda, ¿no? Y vamos a intentar que pudiera haber alguna vía de acuerdo. No lo garantizo ni lo aseguro, pero lo vamos a intentar. En cualquier caso, una vez que se den los trámites, tanto por un ayuntamiento como por el otro, en relación con cualquier decisión, luego tendrán que venir a la Junta y se recabarán los informes correspondientes del Consejo de Estado, de la Diputación Provincial, etcétera, ¿no?
Me gustaría que pudiera haber un acuerdo. Siempre es mejor un acuerdo que un mal pleito, y más si son muchos pleitos los que se pueden derivar de estas decisiones. Es decir, pudiera ocurrir, si no lo hay, que las decisiones se dilataran muchísimo en el tiempo, porque de ahí se pueden derivar muchas acciones judiciales, en un sentido y en otro, ¿no? Nos podemos encontrar con que esto lo acaben decidiendo los jueces dentro de muchos años, cuando ninguno de nosotros estemos ya en la escena, pero hayamos dejado en el territorio dos localidades que pertenecen al mismo ayuntamiento, pero que tienen personalidad propia, pues severamente enfrentadas, ¿no? Y yo creo que eso hace que merezca la pena al menos intentarlo, ¿no? El que pudiera haber un punto de acuerdo. A lo largo de estos días he recibido comunicaciones de ambos sitios, de personas de ambos sitios, y ha habido de todo, pero algunos de ellos me decían, por favor, intentar que esto se pueda acordar en algún momento, ¿no? Sí, presidente. Yo quería preguntarle, volver al tema de la migración y preguntarle su valoración sobre lo que está ocurriendo en los últimos días y las declaraciones que se han vertido por parte de algunos partidos. Bueno, tenemos un problema, pero no nosotros, lo tiene el mundo. El problema lo tiene el mundo. Y si nos creemos que nos podemos aislar del mundo, estamos sencillamente equivocados. El mundo tiene un problema, lo tiene hoy y lo va a tener mayor en los próximos años. Porque las previsiones de crecimiento mundial, el mundo se va a ir a 9.000 millones de personas, esos 1.500 millones de ciudadanos más, gran parte de ellos van a ser de África, ¿no? La solución está en origen. La solución está en un mundo más equilibrado, territorialmente y más justo. Esas soluciones en origen a nosotros nos superan. Son decisiones que se tienen que tomar en el ámbito de la Unión Europea, de organismos internacionales, de Naciones Unidas, pero el problema no se arregla solo con vallas y luego con toda claridad. Entre esa política que algunos dicen de papeles para todos y que miles de niños se mueran en el Mediterráneo, supongo que algún término medio habrá. Algún término medio habrá. Hola, presidente, buenos días. La empresa de transportes Mirat anuncia... ¿La empresa? De transportes Mirat anuncia recortes en 11 pueblos. No sé si su departamento está trabajando para rebajar ese impacto. No, estamos trabajando en el nuevo concurso que tendrá que salir en los próximos meses, ¿no? Para eso existen las obligaciones de servicio público y para eso se pone también dinero, ¿no? Si hay alguna empresa que por las razones que sea pues no le interesa, pues que no participe en los concursos. Muy bien, muchas gracias.